7:44 de la mañana. Vamos a hablar con Martín Rosúa, concejal de la ciudad de Rosario, sobre esta agencia antilavado que se ha creado a partir de la aprobación de un proyecto ad hoc en el órgano legislativo de la ciudad. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. ¿Nos escuchás, Martín? Bueno, avísame. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. ¿Qué ¿Nos tal, Antonio? Yo te escuchás? escuchaba perfecto, pero me parece que tenía desconectado el audio. Bien, bien, buenos días. Antes que nada, gracias por Buenos atendernos. días. Justamente, bueno, ahora se vienen las campañas políticas. ¿Qué función va a tener la agencia antilavado, esta que ha sido creada a partir de un proyecto de ordenanza tuyo? Justamente lo que trata de impedir es que dinero que proviene de los delitos, de los ilícitos, se interponga o se conecte o penetre en la economía ilícita. Esa es la finalidad de esta agencia. Y va a funcionar de dos maneras distintas. Una es el control de las nuevas inversiones, es decir, de las inversiones que se realicen, tratando de detectar algunas que son establecidas como actividades sospechosas, y la otra, que es el aporte que nosotros hicimos, que es a través de un convenio con el MPA, donde el MPA nos va a manifestar cuál es el listado de personas involucradas en causas de narcocriminalidad o de organizaciones criminales, y a partir de ese listado de personas, el municipio las va a poder mapear con toda esta información que hoy tiene sistematizada y digitalizada, que eso es lo más importante. Para que se entienda, si un fiscal quizás quería investigar a una persona, tenía que pedir oficios al registro de automotor, oficios al registro de embarcaciones, oficios a la municipalidad para ver si tenía un permiso de edificación, una habilitación comercial. Bueno, hoy con solamente comunicarse con esta agencia, le va a dar el mapa de actividades patrimoniales, actividades económicas y la situación económica de esta persona. Es decir, si tiene un permiso de edificación, si tiene habilitaciones comerciales, si tiene autos, si tiene bienes, si tiene embarcaciones, y además si tiene algún tipo de actividad ilícita o si tiene un historial de actividad ilícita registrada. Ujú. Porque lo que sucede mucho en estos casos es precisamente que te encontrás con personas vinculadas a organizaciones criminales que tienen un patrimonio muy importante, pero que nunca tuvieron una actividad ilícita registrada. Bueno, si nosotros esa información en la municipalidad la tenemos a un solo clic por estar digitalizada, pasémosle esa info al Ministerio Público de la Acusación, porque con esa información prácticamente queda configurado el delito de lavado de activos. Entiendo que esta oficina va a tener personal y presupuesto ad hoc, ¿no? ¿Cuántas personas la van a Sí. integrar? ¿Dónde va a La funcionar? idea fue una discusión muy importante esa. Nosotros éramos de la idea que se trabaje con la Municipalidad de Rosario tiene casi 13.000 empleados, de los cuales hay muchísimos contadores, abogados y peritos en informática o analistas de datos que pueden trabajar de esta manera. Llegamos a esta conclusión. Va a haber un jefe de la agencia que va a ser una persona elegida por concurso, que va a tener antecedentes en la materia, tiene que haber trabajado contra el lavado de activos, y esta persona que va a dirigir la agencia lo va a nombrar el intendente con acuerdo del consejo. Y a partir de ahí va a armar su equipo con un concurso interno dentro de empleados municipales que ya sean abogados, contadores o analistas de datos, que puedan hacer este mero entrecruzamiento, que es lo que hay que hacer, pero que hagan una capacitación específica en la materia. Si en la municipalidad no se encuentra este personal, saldremos a hacer ese concurso hacia afuera. Yo creo que con el nivel de digitalización que tiene la municipalidad de Rosario hoy, te alcanzaría con 2 abogados, 2 contadores y un analista de datos para poder hacer un trabajo muy importante. Claro, en cuanto a las competencias, pienso en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. ¿Va a ser vinculante? ¿No va a ser vinculante lo que emane de esta oficina? Sí, lo que emana esta oficina es absolutamente vinculante. Lo que va a tener es que no va a generar efectos jurídicos más que la denuncia que se realice en la UIF o en el MPA. A ver, Claro. entendamos la forma en que puede llegar a funcionar. Una persona viene a realizar una inversión nueva en Rosario, va a construir un edificio. Se le piden un determinado número de informaciones que nosotros establecimos en esa ordenanza. Con esas informaciones aparece que esa persona va a construir un edificio de 2.000 metros, que si hacemos a, no sé, $500 el metro, le va a salir 1 millón de dólares, y esa persona no tiene ningún tipo de actividad registrada, no tiene antecedentes patrimoniales, no tiene antecedentes en el rubro. Entonces se dispara una alerta sospechosa. Esa alerta sospechosa la agencia la analiza, y si considera que puede existir delito de lavado de activos, le notifica a la UIF y le notifica
al Ministerio Público Fiscal. La otra forma de funcionar, que es a la inversa, es el Ministerio Público Fiscal nos dice, miren, tenemos estas 5 personas que las descubrimos que forman parte de una organización delictiva, pero todavía no encontramos las pruebas concretas para acusarlos de los delitos violentos que cometen. No es sencillo a veces conseguir la información o la prueba en juicio para acusar de narcotráfico o para acusar de un homicidio, porque lógicamente se cubren. Entonces, analizame el perfil de estas personas. Bueno, le vamos a decir, esta persona tiene determinado permiso de edificación, determinada habilitación comercial, determinados automotores o inmuebles y no tiene ningún tipo de actividad económica lícita. Le devolvemos esa información y el MPA puede seguir avanzando, ahí sí, con el delito de lavado de activos. Yo creo que lo que vamos a solucionar es algo que sucedió mucho en la historia, no de Argentina, de todos los países, es que muchos delincuentes u organizaciones a los que se nos complica probarles los delitos violentos o los delitos económicos principales, como el narcotráfico en este caso, van a poder caer por los delitos, por las manifestaciones patrimoniales de su actividad ilícita. ¿Qué pasa? Empiezan a ganar y a ganar dinero y tarde o temprano terminan cayendo o en bienes registrables o en permisos de construcción o en habilitaciones comerciales, porque ese dinero necesita pasar a formar parte de la actividad ilícita, claro. Cuando se transforma del mundo ilícito al lícito, ahí es donde hay que agarrarlos. O quizás como parte de alguna venta de algún jugador de fútbol. Esto es lo que estaba diciendo Delfrade respecto a lo que está pasando en Central. ¿Eso se puede controlar o no? ¿Venta de jugadores de fútbol o es muy abstracto, digamos? ¿Tiene que ver con otras latitudes? No es que sea abstracto, pero a ver, como te decía, nosotros tenemos 2 formas. O trabajamos mapeando la actividad patrimonial y económica de una persona que ya está sospechada, o trabajamos en los casos de que esa persona toma un contacto con la municipalidad. En el caso del jugador de fútbol, hasta donde se me ocurre en este momento, en ningún momento hay un trámite que se realice municipal donde nosotros podamos intervenir. Entonces, lógicamente, ahí van a tener que intervenir los organismos nacionales que están previstos para esta materia. Claro. AFIP, UIF, Banco Central, la Justicia Federal principalmente. Nosotros en este caso vamos a actuar cuando una de estas inversiones toma contacto con la municipalidad. Por ejemplo, cuando una persona que va a poner... Pensemos que para lavar tienen que ser... He estado estudiando mucho esta última época, porque la verdad que es un tema que me resulta muy atrapante. Tienen que ser actividades de montos muy grandes y que sea difícil de controlar si efectivamente los servicios fueron prestados. Por ejemplo, un boliche. Ah, que tenga mucha liquidez, mucha liquidez. Que tenga mucha liquidez. Y también que sea difícil de controlar, porque, a ver, si vos estás vendiendo autos, vos dijiste que vendiste 5 autos, tenés que ver si los autos entraron y salieron. Ahora, vos en un boliche bailable, vamos a poner un ejemplo sin estigmatizar, así que te voy a dar 2 o 3 casos. Vos podés decir, mira, todas las noches tuve 5.000 personas, y en verdad iban 1.000. Eso puede decir que esas 5.000 personas le cobraste, esa facturación apócrifa aparece como si fuese real, y ahí se incorpora el dinero ilícito con apariencia de que fue un dinero lícito que lo pagó la gente que vino a ese lugar. Bueno, ahí tenés un ejemplo muy concreto. Sí, salones de fiesta, canchitas de fútbol. Salones de fiesta, guarderías náuticas. Ahora, Martín, esto lo pregunto. Gimnasios. Martín, lo pregunto de mayor de los respetos. Vos en esa época no eras concejal. Sí. Pero, a ver, la clase dirigente rosarina, digamos, no quiero decir casta, que esto te veo que está, pero la clase que conduce los destinos de Rosario, ¿no fue un poco hipócrita en ese sentido? A ver, porque en su momento le entregamos el Banco Municipal de Rosario al representante de 2 empresas que tienen que ver con lo financiero y que varios lo han relacionado, digamos, a lo que está sucediendo en Rosario en el último tiempo. Sebastián Acerrad de Rosenthal era uno de los directores del Banco Municipal, Giachino, Adrián Giachino, el hombre de Vicentín también. ¿No se acordó un poco tarde la clase política rosarina de ir sobre los dineros calientes, como lo llaman en otros lugares de Latinoamérica? Y si yo te describo el proceso que nos llevó a aprobar esto, desde que yo presenté el primer proyecto hasta ahora, te digo que fue un proceso difícil, donde quizás no te hablo de que hubo tolerancia a esta situación, pero sí hubo un miedo muy fuerte de avanzar en este sentido. Algunos o disfrazaban o verdaderamente argumentaban ese miedo en función de que no tenemos competencias, y otros seguramente no han querido avanzar porque decían que esto se tenía que encargar otras oficinas. La verdad es que en la estructura jurídica argentina, en la división de competencias, el encargado de investigar esto debería ser primero la UIF, segundo la AFIP, y tercero, a partir de las denuncias, la Justicia Federal.
Pero si vos vas a ver que en una ciudad como Rosario, donde tenés el polo de narcotráfico más grande del país, donde constantemente se están generando dineros ilícitos de este negocio sangriento que genera violencia todos los días, donde cada hecho de violencia, donde cada homicidio lo tenés relacionado con un negocio ilícito que hay atrás. Si con todo ese contexto vos tenés una sola causa abierta en AFIP y prácticamente no tenés condenados por lavado de activos, es porque o por acción o por omisión algo estaba fallando. Entonces dijimos, animémonos a avanzar en este sentido, más allá de que no haya sido una actividad tradicional o histórica de las ciudades. Yo soy un convencido que las ciudades son dinámicas. Sin hacer una historia, si vamos a la Grecia antigua, eran ciudades-estado que prácticamente funcionaban como países. Si vamos a la década de los 90, pasamos solamente a tener el famoso ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Bueno, hoy las ciudades están recuperando, y con esta intención de la autonomía, si verdaderamente hay voluntad y no es solamente una declamación, queremos avanzar en ciudades que tengan otros componentes y otra capacidad de respuesta a sus propios problemas. Como yo, como rosarino, que tengo 20 homicidios cada 100.000 habitantes, no voy a tener una herramienta diferente a la que tiene quizás la ciudad de Córdoba, que tiene 4 homicidios cada 100.000 habitantes. Yo tengo que poder responder a mi problema, no me puedo quedar esperando qué va a hacer la UIF o qué va a hacer la justicia federal, que hace años que vemos que no funcionan. Bueno, ni hablar la falta de recursos que tienen, ¿no? Yo he hablado con el presidente de la Cámara Federal, con Aníbal Pineda, y me contó que no tienen un contador. Imagínate, Antonio, cómo van a evaluar un balance, cómo vas a analizar un flujo de fondos para detectar si hay o no hay lavado de activos si vos ni siquiera tenés un contador. Sí, sí. Un sistema gravísimo. Por último, sin robarte más tiempo, No, por favor. ¿qué se puede hacer con el puerto de Rosario, ¿no? Porque las últimas semanas, con estos hallazgos de toneladas de cocaína, hemos entrado, digamos, en la información de que en realidad no salían por los puertos del departamento San Lorenzo, como siempre se pensó, la droga, sino por el puerto de Rosario. ¿Por qué? Porque no salen containers. Por lo que me dicen, no salen containers por los puertos de San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúes, y sí salen por Rosario. Bueno, ¿hasta dónde llega la competencia del municipio para controlar? ¿Hasta dónde no llega? ¿Puede controlar cada, digamos, cada cargamento, cada barco que sale acá de Puerto Rosario? ¿Lo puede controlar la municipalidad o no? Primero dejar en claro lo que vos acabas de decir, porque yo he escuchado tantas pavadas sobre este tema históricamente, y el único que puede sacar containers con carga es la terminal Puerto Rosario. O sea, ese es el primer punto. El segundo punto es que deberíamos pedir todos los miembros de la clase de dirigentes de Rosario que se investigue y se llegue a fondo en las responsabilidades de esto. Porque no salen 1.500 kilos de droga de la ciudad de Rosario como si nada. Ahí tiene que haber visto avales, visto buenos de personas varias, que hoy no tengo claro quiénes son, pero que tienen que salir en la investigación judicial. La municipalidad, sinceramente, en lo que es el puerto puede hacer poco o nada porque ya no tiene jurisdicción ahí. Si vos me apurás y me lo preguntás rápido... Ahora, te interrumpo acá, la municipalidad sí tiene un director en el ENAPRO, eso sí, que creo que es Débora Marcioni, que si no mal no recuerdo es Débora Marcioni, me parece, pero tiene un director en el ENAPRO. Que debería hacer estos reclamos que te estoy diciendo yo, pero que no tiene potestad de entrar a controlar fácticamente, no tiene autoridad de policía ahí adentro, eso es a lo que me refiero. Claro. Ahí está prefectura y están las autoridades portuarias. Si me preguntás, yo creo que las ciudades van teniendo una evolución, que el puerto queda demasiado comprendido entre las ciudades. Yo creo que estaríamos en condiciones de que Rosario tenga un desarrollo urbanístico, de paseos públicos en esa zona y que el puerto podría correrse hacia las afueras de la ciudad. Pero acá en Argentina lo que están fallando siempre son los organismos de control. A ver, yo estuve leyendo bastante de esta causa y hubo camiones que entraron y que salieron, que cargan toneladas, hubo cámaras que se apagaron durante 4 minutos, hubo contenedores que se escondían atrás de otros. Bueno, me parece que tiene que haber responsabilidades muy concretas en estos casos. Y especialmente, digo, las personas que están a cargo de organismos tan importantes, no digo que tengan que tener responsabilidad objetiva, porque en el derecho penal eso tiene una mirada muy crítica, pero no pueden no tener algún tipo de responsabilidad de lo que pasa en un lugar así. Y pensemos esto, Antonio, si se encontraron 1.500 kilos de droga, que se encontraron en Europa, no es que se encontraron acá, ¿cuánto estuvo pasando durante estos años? Claro. ¿Cuánto de ese dinero mueve la economía ilícita rosarina? ¿Y cuánto de ese dinero provoca las muertes que nosotros vemos todos los fines de semana o todos los días de semana en la ciudad de Rosario? Eso es lo que quiero que la gente entienda, que hay una relación directa. Ese delito económico que la sociedad en cierto modo tolera, porque la verdad que no hay una condena social tan fuerte a ese delito económico,
es el que provoca las muertes, los homicidios y la violencia constante que vivimos los rosarinos. Eso hay que unir una punta con la otra. Gracias por este contacto, Martín. Bueno, muchas gracias a vos, Antonio. Adiós.